Expresiones regulares. Básicamente, nosotros comentamos la semana pasada que una expresión regular básicamente es un equivalente algebraico para un autómata como tal. Nosotros también decimos que lo podemos utilizar, o dijimos la vez pasada que podíamos utilizarlo en muchos lugares como un lenguaje para describir un patrón de un texto asociado a un escenario o a algo que para nosotros se repite en muchas situaciones. Nosotros podemos decir también que ofrece de manera declarativa expresar cadenas que queremos aceptar. Aparte de eso, nosotros dijimos que dentro de nuestras expresiones regulares, por supuesto, se denotan con lenguaje y también van a denotar cadenas que acepta ese lenguaje y esa expresión regular como tal. Recordamos también que podemos utilizar operandos para poder trabajarlas. Importante recordar que nosotros necesitamos definir precedencia dentro de los operandos que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, la cerradura de Kleene o el asterisco definitivamente tiene la mayor precedencia. Posterior sigue la concatenación. La unión de los operadores esa sería la escala de precedencia cuando nosotros estamos trabajando nuestras expresiones regulares. Sin embargo, como ustedes saben, nosotros podemos utilizar los paréntesis para alterar el agrupamiento de las mismas. Ok. Quería traer a colación eso por el siguiente escenario. ¿Se recuerdan que la clase pasada les pasé un link en donde estaban los cuantificadores, los operadores y las funciones que podíamos utilizar en las expresiones regulares basadas en nuestro lenguaje de curso? ¿Ok? Quisiera comentarles un poco más a fondo de los cuantificadores. Recordamos nosotros básicamente que los cuantificadores nos van a servir para variar el comportamiento según el número de caracteres que toma la expresión regular para encontrar ocurrencia. Por ese tipo, nosotros tenemos definidos 3 tipos de cuantificadores, lo que mencionamos en nuestra diapositiva. Los 3 tipos de cuantificadores nosotros los podemos definir como greedy o avaricioso, reactivo o vago o posesivo. ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser el comportamiento que tiene este cuantificador en función a la expresión regular que nosotros estamos definiendo. Por ejemplo, cada cuantificador tiene una expresión en una expresión regular. Nosotros regularmente, y lo que más vamos a utilizar es el cuantificador greedy. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Ok, nosotros lo vamos a trabajar de esta forma. Cuando nosotros tengamos en el escenario o utilizando el cuantificador grade, nosotros vamos a decir que cuando tenga un signo de interrogación, básicamente va a ser asociado a un cuantificador definido como 1 o ninguno. Cuando tenga el asterisco, 0 o más. Cuando tenga el más, 1 o más. Acá viene lo bonito.
¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos expresiones regulares que nosotros tenemos que denotar un comportamiento basado en n veces. Entonces nosotros tenemos que utilizar los cuantificadores para determinar, decirle a esa expresión regular que las cadenas resultantes respeten la cantidad de veces, por así decirlo, que tiene que estar representada la cadena en función al cuantificador que nosotros estamos indicando acá. Entonces, estos operadores, perdón, estos cuantificadores nos son de suma importancia. Les voy a compartir el link de la página donde ustedes pueden tener más información relacionado al tema de cuantificadores y varios ejemplos sobre cómo nosotros los podemos trabajar. Ok, cuando nosotros venimos y utilizamos estos cuantificadores, nosotros podemos checar que los cuantificadores van a respetar la cantidad o nos van a hacer respetar la cantidad de símbolos o cadenas que nosotros necesitemos representar en función al cuantificador que estamos utilizando y denotando en la expresión regular. Por ejemplo, en esta cadena, ¿qué nos está indicando este cuantificador? ¿Qué nos representa, compañeros? Todo lo que tenga FOO. Todo lo que tenga FO, es decir, que utiliza el punto asterisco para encontrar cualquier cosa, cero o más veces. Recordemos que el puntito, ¿qué va a representar el puntito? Cualquier cosa, ¿verá? Entonces nos va a buscar dentro de la cadena cualquier cosa, cero o más veces, seguido de las letras FO o como dijo el compañero. Posterior, ¿qué representa este cuantificador, compañeros? O por ejemplo, perdón, iniciemos con este para ver cuál es el comportamiento entre el cuantificador Grady o el cuantificador que nosotros le vamos a decir reacio. ¿Cuál es la diferencia entre diferencia de comportamiento dentro de este cuantificador y este cuantificador? Corrámoslo y chequemos cuál es el resultado. Y analicemos la cadena resultante. Ok. ¿Qué nos indica acá, compañeros? ¿Cuál es la diferencia?
que pone solo lo que empieza. Ok, ¿qué más? Que solo va a Nosotros, tomar FOO de al perdón, final. ok, Solo tomará el FOO. ok, porque nos recordemos el concepto de vacío reactivo o vago. Funciona al contrario del cuantificador, intentando inicialmente ningún carácter y, e incluye tan pocos caracteres como pueda. Si el emparejamiento no es válido, añade un carácter de la cadena que se está comprobando y lo intenta de nuevo. Ok, basado en ese escenario, ¿qué cadena es la que nosotros estamos tratando de encontrar? FOO. FO. Ok, ¿por qué le agregó X entonces? Por la posición 0. Por justo, básicamente, porque el cuantificador empieza consumiendo nada. Sin embargo, como FO no aparece en el inicio de la cadena, el cuantificador reacio o vago necesita o se ve forzado a tomar la primera letra con la que se encuentra en la primera coincidencia. Es por eso que nosotros venimos y, bueno, realmente el cuantificador toma la primera letra que tiene dentro de la cadena que está verificando. Ok, cuando nosotros tenemos esta 2,5, ¿qué será, compañeros? ¿Qué es? La posición. La posición. Ok, ahora bien, ¿qué nos indica? Que busque a B en la posición 2. ¿Será en la posición 2? Miremos cuál es el resultado de nuestro cuantificador con la cadena de texto. Hola, A, B, BA, BA, BA. Cuando nosotros queramos identificar un comportamiento de nuestras cadenas resultantes con un número finito, con un número, perdón, o con un cuantificador de comportamiento, nosotros podemos utilizar este cuantificador y utilizar esta notación para indicarle, ok, mira, dentro de la cadena que yo estoy checando, mostrame el resultado de los símbolos de lenguaje que yo te estoy indicando, siempre y cuando ¿aparecen qué, compañeros? Dos veces. Aparecen los dos símbolos, sin importar el orden sobre el cual estos aparezcan. Entonces, por esto, si ustedes checan acá, dentro, utilizando el cuantificador red, yo puedo sacar de esta cadena
solo los que me representan a mí los símbolos AB, sin importar el orden de la cadena resultante. ¿Por qué no puedo determinar un orden acá, compañeros? Aquí. ¿Por qué no puedo decirle, en esta expresión, por supuesto, ¿por qué no puedo decirle, ok, yo solo necesito lo que venga como vea? ¿Qué tendría que hacer más? Estar entre llaves. Ok. Entonces, lo que yo quiero comentarles básicamente es que para cuando nosotros necesitemos utilizar cuantificadores para variar el comportamiento según el número de caracteres, nosotros podemos utilizar estos cuantificadores que nos indica nuestra que ya están contemplados dentro de las expresiones regulares que nosotros podemos trabajar dentro de nuestro lenguaje de programación. Ok, yo se los pasé por acá, de igual forma yo subo el proyecto para que ustedes lo tengan definido. Bueno, ahora quisiera preguntar, ¿tuvieron algún problema para levantar el proyecto? ¿O si lo lograron levantar? Por lo menos en mi caso, con Maven, no. Lo tuve que ejecutar con una llave clase normal. Con una llave clave. ¿Qué problema le dio con Maven, compañero? Me mostraba algo del CMD, si no estoy mal. Ya. Pero, bueno, hice los cambios, agregué lo del Mirror 1 y lo del en el Settings, pero no se corrigió. Ok, si necesita, yo les pedí a los compañeritos que tuvieron problemas que me mandaran el trace completo, que me mandaran el POM del proyecto y el settings.xml para que yo lo pudiera checar. Si me lo envía, con gusto yo lo verifico. Igual los compañeros, por favor, quienes hayan tenido un problema, envíenme eso para ver cuál es el errorcito. El error, uno de los errores que checamos con un compañerito el día de ayer fue que la llamada la llamada al mirror la estábamos poniendo dentro del POM del proyecto. Si bien es cierto, hay una forma de agregar la llamada al mirror dentro del POM del proyecto, tenemos que utilizar otra sintaxis para que no lo respete. Entonces solo quitó esa llamada y ya le funcionó correctamente el proyecto al compañerito. Entonces tendríamos que ver si está bien colocado el código que yo los pasé para que funcione el proyecto como tal. Ok, otra situación que quiero comentar con ustedes. Cuando nosotros, cuando nosotros venimos y trabajamos dentro de nuestras expresiones regulares, ya sabemos que van a ser lenguajes o también les podemos llamar conjuntos que contienen símbolos o elementos que van a responder a una expresión regular sobre la cual ésta va a checar las coincidencias dentro de una cadena de texto o el match dentro de una cadena de texto. Por ejemplo, acá nosotros tenemos este gran texto y aquí tenemos la solicitud es que la expresión regular a mí me saque todos los resultantes de las cadenas que inicien con 2 y finalicen con 1. Como volvemos a decir, hay muchas formas de crear una expresión regular.
Por ejemplo, ¿cuál tendría que ser el resultado de esta cadena, de esta expresión regular, compañeros, en esta cadena? ¿Cuál sería? Fíjense que yo quiero alguien que me pueda apoyar. En Zoom yo podía hacer grupitos de conferencias por grupos, pero aquí, perdonen mi ignorancia, ¿cómo puedo hacer eso? O no se puede, compañeros, ustedes no saben. Vamos a ver. No, ¿verdad? No, sí, lo estoy viendo acá y no. Ok. Bueno, entonces voy a checar. Gracias. Cuál sería el resultante de esta expresión? ¿Qué me dice esta expresión primero? Ok, miremos cuál es el resultado. Esta es mi cadena, mi string, mi texto. Perfecto. Según yo, la expresión regular me tendría que indicar a mí todas las cadenas de ese texto que inicien con 2 y finalicen con 1. Miremos realmente, ¿verdad? Si es. Acá está. Entonces, si ustedes checan, dentro de esta cadena, recorrió toda la cadena y partiendo de esta expresión regular, identificó 2 cadenas que cumplían con el patrón que la expresión regular le indicaba. Ahora bien, yo voy a hacer un cambiecito acá. Si ustedes checan, yo tengo un espacio en blanco aquí. ¿Por qué dejé un espacio en blanco acá, compañeros, y no lo puse así? Para que leyera los espacios, supongo. Justo porque si yo vengo, y eso tenemos que tener muchísimo cuidado, compañeros, porque recordemos que nosotros, como humanos, nosotros miramos acá un espacio en blanco, ¿verdad? Y nosotros decimos, ok, hay un espacio en blanco, yo no tengo nada. Pero ¿qué ve la computadora en ese espacio en blanco? ¿Cómo le decimos a la computadora que ese espacio en blanco lo tiene que validar? Porque para la computadora un espacio en blanco es un carácter, ¿verdad? ¿O me equivoco? Eh, Ok, si nosotros no dejamos ese espacio en blanco acá, ¿cuál sería el resultado entonces? ¿Sería el mismo? ¿No sería el mismo? ¿Qué pasaría? Lo voy a volver a hacer. Aquí está. Cuando nosotros no dejamos el espacio en blanco, voy a volver aquí a darle clic. Perdón.
Cuando nosotros no dejamos el espacio en blanco dentro de nuestra cadena, básicamente el resultado no nos va a cotejar la cadena resultante. ¿Por qué? Porque básicamente no va a checar los espacios en blanco que yo tengo dentro de mi estructura como tal. Ahora bien, otra situación que quería compartir con ustedes. Cuando nosotros tenemos acá, cuando nosotros tenemos, yo necesito una expresión regular que me permita a mí definir dentro de un texto un patrón de todo lo que inicie con cero. Bueno, prácticamente es el mismo escenario que nosotros identificamos. ¿Cuál es la diferencia? Que solo estamos validando el inicio de la cadena como tal e indicándole qué comportamiento sobre este esquema, compañeros. Números que aparezcan entre 0 y 5. Ajá, al menos que. Una o más veces, una vez, puede que venga un vacío. ¿Qué estamos indicando ahí, compañeros? Miremos cuál es el resultado. Básicamente nosotros le estamos indicando que muestre todas las cadenas del texto que inicien con 0. Ok. Ahora, ¿cómo haríamos nosotros para identificar, para extraer de esta cadena, de este texto, solo las cadenas que contengan números y letras? ¿Podría repetir otra vez la pregunta? Disculpe. Ok. Dentro de este string o dentro de este texto, yo quiero crear la expresión regular que me permita a mí extraer las cadenas que contengan números y letras. O que inicie con números y que contenga letras. Mejor dicho. Con la variable que tiene definida como patrón complejo, ¿sería así, no? Ok, sí, patrón complejo es quien me define mi expresión y la que utiliza mis conjuntos ya definidos. Pero ¿cómo hacemos la expresión para que me diga, ok, yo voy a sacar de ese gran texto todo lo que contenga números y letras? ¿Qué conjuntos tendríamos que utilizar principiando? Modificar el conjunto del patrón. Patrón A y el patrón Patrón A y C. patrón C. Patrón C, ok, perfecto. ¿Qué El más? patrón hay que modificarlo a 0 a 9. Ok. Bueno, pongamos 0 a 9. Ya. ¿Qué más? Está. ¿Qué más? Declarar el patrón complejo que junte el patrón A más el patrón C. ¿Algo como esto? Sí, podría ser. Ok, chequemos entonces.
Básicamente, ese es el comportamiento de una expresión regular. Es Una pregunta, ingeniero. ¿Por qué solo tomó los que empezaban con 5 y 3? Y no tomó los que empezaban con 0. Permítame, quiero ver. Ajá, y también porque no tomó JFA, y que tiene letras y números. Porque aquí yo le estoy indicando eso, yo le estoy indicando que inicie solo con números. Acá. Entonces, definitivamente esta no la puede tomar porque no inicia con este patrón definido, ¿verdad? Esa es la circunstancia. Y para que empiece con letras hay que poner letras antes entonces. Acuérdese que la expresión regular básicamente le va a denotar a usted, tal cual lo dice el concepto, le va a denotar un lenguaje y le va a denotar todas las cadenas que respeten el patrón que usted le está definiendo o el comportamiento que usted le está definiendo a la expresión regular. A menos que utilicemos, por ejemplo, los operadores operadores de conjuntos o los operadores lingüísticos para poder hacer esos comportamientos. Ahora vamos a checar por qué no nos sacó. Ok, ¿por qué no nos sacó las que inician con 0? ¿Por qué, compañeros? Porque no Porque tiene no tiene letra. ninguna letra. Exacto, porque no tiene ninguna letra, pero probemos, ¿verdad? Pongámosle unas letritas por aquí. Miremos. Ahí está. Entonces, justo lo que nos define la teoría. La expresión regular va a checar todo el texto y va a tomar como match lo que cumpla, lo que indica el comportamiento de la expresión. ¿Se podría utilizar símbolos para la expresión compleja? Por ejemplo, compañero. Símbolos como la arroba. Fíjese que esta es una interesante pregunta y aquí lo tengo como un ejemplo. Nosotros, si usted checa, ¿qué nosotros en programación, qué nosotros utilizamos para poder verificar o validar una cuenta de correo? Ver si lleva la arroba y alguna terminal de correo. Ok, pero eso ¿cómo ustedes regularmente lo identifican en la programación? ¿Qué crean? Un formato. Un identificador. Un identificador, un formato. Crean una notación para validar una cadena, ¿verdad? ¿Cierto o no? Sí. Vale, básicamente ahí ustedes están utilizando el concepto de expresión regular. ¿Por qué? Porque están partiendo de un comportamiento que tiene que responder un input type para hacerlo válido. Entonces, sí podemos nosotros definir símbolos en donde en nuestros, valga la redundancia, símbolos que definen nuestros lenguajes. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a decirle a nuestro programa, ok, yo quiero que valide y acepte como parte de mi lenguaje la arroba, parte como que acepte como parte de mi lenguaje que el ampersand o el porcentaje, cualquiera de los símbolos que yo necesito hacerlos parte de mi lenguaje como tal. Ese es el escenario. Ahora, de cuantificadores, nosotros ya sabemos cuáles son los que nosotros podemos utilizar. Operaciones conjuntivistas, sabemos que podemos utilizar
unión, intersección. Podemos utilizar operaciones lingüísticas, concatenación, estrella de Kleene, para poder realizar nuestras operaciones en función de nuestras expresiones regulares. Entonces, ese es el escenario de nuestras expresiones como tal.